Piztuta dago, bai. Kaixo, arratsaldeon, Jaun Andreok, lehenik eta behin eskerrik asko, gaurkoan Akademia Errariari buruzko lehenengo ekitaldi honetara etortzeagatik, eta bigarrenik barkamena eskatu, ezain beste hemen zaudetenoi, baizik eta kanpoan gelditu diren hainbat pertsonari, azken batean aretoa txiki gelditu zaigulako, eta ezinezkoa egin zaigulako ekitaldi honetara etorri nahi zuten guztiak hartzea. Como bien habéis podido comprobar en el documental que habéis podido ver, la Academia Errante fue una iniciativa que nació en torno a 1955, que duró unos 8 años y que supuso un primer germen de encuentro entre personas diferentes, con orígenes muy diversos, y que la Diputación Foral de Guipúzcoa ha querido traer a la memoria como una reivindicación de lo que deberían de ser espacios de encuentro, de reflexión, de contraste entre visiones distintas. Vivimos, obviamente, creo que no hace falta subrayarlo, momentos en los que sobre todo pesa la autorreafirmación y la acumulación de argumentos, y existe una evidente falta de capacidad de escucha. Y por eso mismo, y por otras muchas razones, hemos querido hacer este elogio de la diversidad que a nuestro entender fue y constituyó la Academia Errante en plena grisura del franquismo. Reivindicamos el diálogo, pero reivindicamos también el pensamiento crítico, el debate y la reflexión. Con ese objetivo hemos organizado estas jornadas que arrancan hoy y que nos llevarán hasta el viernes, en las que personalidades de diferentes ámbitos, como fueron los componentes de la Academia Errante, aunque obviamente hemos corregido algo de lo que seguro que hablaremos, hemos incorporado por supuesto a las mujeres que en aquel tiempo no estuvieron presentes, queremos de alguna manera debatir desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas, desde diferentes miradas sobre nuestro tiempo, como hicieron aquellos intelectuales. Agradecer a Luis Echenique, a Pedro Gorrotxategi y a todas las personas que habéis participado en la organización de estas jornadas, eta berriro ere eskertu zuen presentzia, izan ere zuentzako egina dagoelako, eta badakizue bihar errepikatu nahi izan ezkero apurtxu bat lehentxoago etorri beharko zarete. Mila esker. Patxirekin utziko zaituztet, Patxi presarekin, berak egingo baitu hemen gurekin batera dauzkagun bi pertsona hauen aurkezpena. Kaixo, atxaldeon, ni oso laburra izango naiz, berriz eskertu nahi genizuek etorri zareten guztioi. Eta, bueno, bi hitz bakarrik aurkezteko gaur gurekin dakagu moderatzailea, Alfonso Unceta. Alfonso Unceta es doctor en Sociología y profesor titular de Sociología de la Universidad del País Vasco. Fruto de su carrera investigadora ha participado en numerosos proyectos de investigación, es asimismo también autor de más de 70 publicaciones. Sus líneas prioritarias de trabajo son la innovación social, la gobernanza, la participación y la educación. Ha obtenido el premio Euskoiker de investigación en el área de humanidades, el premio de investigación Jesús María Leizaola. Cuenta asimismo con una amplia experiencia en puestos de gestión. Ha sido director de universidades y viceconsejero de educación del Gobierno vasco. Desde 2011 es director de Synergiax Social Innovation, centro integrado en Euskampus, y también desde 2013 director de El Aula de la Experiencia de la Universidad del País Vasco. Sin más preámbulos, les dejo con Alfonso Unceta y que disfruten de la charla. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, arratsaldean guztioi, ongi etorriak, eta, bueno, hasiera emango diogu diálogo honeri, ¿ez? Hola, Elvira, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás después de este viaje tan atribulado? Bueno, es que tenía que estar esta mañana aquí, comer de manera excelente aquí en Donosti, pero se ha estropeado mi avión. Así que casi en un primer momento, en estos tiempos en los que tenemos que buscar optimismo en cualquier detalle que nos ofrece la vida, pues he pensado que casi mejor saberlo en tierra que estar con el avión estropeado en el aire, así que estoy contenta de estar aquí. Bueno, como ves, tienes mucho tirón porque la sala está llena y gente fuera. Y te aseguro que no han venido a verme a mí, o sea que enhorabuena por tu... Yo también he venido a verte a ti. Bueno, Elvira Lindo es gaditana, es una mujer muy activa, es periodista, es escritora. En la actualidad escribe semanalmente en El País, habla, no sé si semanal o Sí, semanalmente. también en la cadena SER.
Y bueno, ella fue conocida fundamentalmente por su personaje de Manolito Gafotas en un tiempo. Yo le contaba que también, me dijo que habían sido 5 años, a mí no me parecía tanto, pero yo tengo un recuerdo en Menorca, en verano, que todos los días comprábamos el periódico con el tinto de verano, aquello que te llevó una temporada y que me decías que ahora recuperas. 5 veranos. Bueno, es que lo publicaron en un solo volumen hace 2 años. Y a mí me parece, o sea, tú nombras cosas que he hecho, pero me parezco ya como otra persona. No soy una persona nostálgica y pues veo la persona que fui cuando escribí Tinto de Verano, la persona que era cuando escribía Manolito, pero yo no sé, voy quemando etapas y estoy en otra cosa ya. ¿Estás en otra cosa? ¿En qué cosa estás ahora? Pues, mira, aunque imagino que vamos a entrar más en temas de educación y tal, voy a entrar en algo que me parece de lo que se ha hablado, de lo que la literatura española ha hablado poco. Y es, fíjate que estaba yo hace 2 años, hace 4 años murió mi padre. Mi padre era de la generación de los niños de la guerra. Era nacido en 1930, o sea que le tocó la infancia y le tocaron los años del hambre y le tocó aquella España, ¿no? Entonces, hace 2 años, estaba yo en la residencia de estudiantes interviniendo, se hacía un homenaje a la escuela de Middlebury. La escuela de Middlebury es una universidad que está situada en Vermont, un estado de los Estados Unidos. En esa escuela casi se cumplían los 100 años, pero casi la crearon o la revitalizó el exilio español. Ahí estuvo pues Jorge Guillén, Jaime Salinas, o sea, los Lorca pasaban el verano allí y era una escuela donde se representaban clásicos españoles, se enseñaba español y sigue siendo una escuela de castellano muy importante, ¿no? Entonces se hizo un acto en la residencia de estudiantes y había pues descendientes de los Lorca, de familia de Salinas, familia de Guillén, y había un ambiente emocional, o sea, algo pues importante, porque aquella escuela hizo que los veranos de aquellos exiliados fueran mucho mejores, porque se reunían. Y entonces yo estaba contagiada de aquella emoción, ¿no? Y de repente pensé, o sea, como les veía medio con lágrimas en los ojos, yo sentía esa emoción. Y yo pensé de pronto, pero ¿y al mismo tiempo qué estaba haciendo mi padre en aquella España? ¿Qué estaban haciendo las personas que sufrieron la España que se quedó? Aquellos que tuvieron que quedarse, que tuvieron que pasar hambre, que tuvieron que... Y de repente pensé, pero si tuvo una vida en el fondo mucho más trágica, que yo estoy emocionada por lo que padecieron estas personas, pero al fin y al cabo los descendientes, los de mi generación, estudiaron en universidades extranjeras, pasaron los veranos en unos sitios fantásticos de los Estados Unidos, etc. Y pensaba en paralelo qué es lo que había sido de aquella generación, que fue la generación del hambre, y de niños que tuvieron que dejar la escuela. Y yo creo que ha sido mientras en Europa la vida de aquellos niños a través de memorias y a través de libros ha sido muy contada, la generación de nuestros padres en España en aquellos años ha sido muy poco contada. Y estaba rastreando en eso, que en realidad son cosas que le pasaron a mi padre, pero que estoy segura que tienen mucho en común con gente de la misma edad. Vamos a hablar hoy de algunos ejemplos de lo que pasaba en aquellos tiempos en relación a la educación. Termino contando que Elvira, aunque te olvides de tu pasado reciente, pues tiene un par de novelas. Una de ellas que es Una palabra tuya, que la publicaste en el 5 y que fue premiada, ¿no? Sí. Y la última que has hecho, que la has hecho en el 15, creo, ¿no? Que es, yo lo tengo aquí apuntado. Bueno, es un diario el último. Que Noches sin dormir, Noches sin dormir, es un diario, sí, sobre... La etapa de New York, ¿no? El último año ya, cuando tenía un pie en el estribo, ya quería venirme aquí como fuera.
Bueno, vamos a ordenarnos. El tema que nos trae aquí es la Academia Errante y el diálogo que nos proponen es una vida de aprendizaje en la Universidad de la Experiencia. Un diálogo que vamos a ver si podemos aprovechar para ir desde lo que fue la Academia Errante, que yo lo definiría, está muy definida en muchos sitios, pero lo que más me llama la atención es la Academia Errante es esencialmente una intuición de la necesidad de llevar a la plaza pública el conocimiento, de llevar a la plaza pública la cultura de la tolerancia, la razón, en un tiempo en el que todo eso realmente se gestionaba en lugares muy pequeños y no formaba parte de la cultura colectiva, ¿no? Y desde aquellos inicios hemos venido hasta esta realidad actual en el que diversos factores, no solo factores relacionados con la demografía o con que hay más personas mayores, sino de otro tipo, hacen que el aprendizaje a lo largo de la vida no sea una opción, sino que sea una necesidad. Y, por otra parte, que la Universidad de la Experiencia haya emergido como un lugar que pretendemos o se pretende que sea un sitio un lugar de socialidad, en primer lugar, pero también pues, un lugar de diálogo, de formación, de intercambio, de tolerancia. Por lo menos, quizás luego tengamos oportunidad de hablar de ello. Esa es mi experiencia en este tiempo, ¿no? Es verdad que la Academia Errante no fue mucho más allá de 8 o 10 años, según si hubo reunión o no hubo reunión en el 68, del 56 al 64. Es verdad también que fue un movimiento fundamentalmente de intelectuales, pero lo que nos interesa decir hoy una y mil veces es que fue un movimiento de diferentes que querían encontrarse. Y yo sí que quería llamar la atención de que uno de los máximos impulsores de la Academia Errante fuera Ángel Cruz Jaca, que era un autodidacta con una formación inicial básica, no era ni un intelectual ni una persona que había podido acceder a estudios medios ni superiores, y que además era recadista. Y él fue uno de los grandes impulsores de esta Academia Errante porque, al parecer, en el ejercicio de su profesión pudo ir conociendo y conectando a distintos intelectuales, ¿no? Pero sí es importante porque realmente hay muchas zonas oscuras de aquellas reuniones. No sabemos cuántos ángeles había en esas reuniones, pero sí es interesante esa mixtura, ¿no? Yo creo que la Academia tiene un cierto halo fascinante porque al final lo que hace es abrir nuevas vías y practicar valores que eran imprescindibles y hoy son todavía más imprescindibles porque en cierto sentido no son los valores mayoritarios en nuestra sociedad, ¿no? Pero para entrar en contexto, y créanme que esa intuición era, para explicar por qué esa intuición era tan certera, les voy a dar un dato que no es mío, que está en el libro blanco que se hizo en el año 69, antes de la Ley General de Educación, y que afecta posiblemente a personas que también hoy estén aquí, a la conocida Ley Villar-Palasí. La generación que tiene hoy 72 años, o sea, las personas que hay aquí que tengan 72 años, que nació en 1945 y que se incorporó a la escuela en 1951, entonces a la escuela se iba a los 6 años. Bueno, pues de esa generación, de las personas que fueron a la escuela, que no eran todas, de las 100 personas que entraron, de cada 100 personas, 27 pasaron a la enseñanza media a los 10 años. Es decir, que 63 ya se quedaron simplemente sin seguir estudiando desde los 10 años. 18 aprobaron el bachillerato elemental a los 14 años. 10 el bachillerato superior a los 16. 5 el preuniversitario. Y 3 terminaron sus estudios universitarios. 3 de cada 100 en el año 1967. O sea, precisamente el tiempo es el tiempo en el que se mueve, en el que se gesta y en el que se piensa la Academia Errante, ¿no? Pues un modelo restrictivo, muy selectivo, muy excluyente. Vaya tiempos, ¿no, Elvira? Claro, yo es que creo que el cambio se produjo años más tarde. En la generación del 56 o el 57, ¿no? Pero todavía, yo creo que todavía en aquellos años era una España que todavía no veía el fin del franquismo y todavía el
en una economía absolutamente encogida, pues los que estudiaban eran los que podían estudiar. Pero fíjate que yo conozco poco esa generación, ¿no? Conozco más, naturalmente, a la que vino ya en los últimos 50, porque es la que dio el salto y la que en muchos casos pudo, a pesar de ser una dictadura, había becas y empezó a darse el salto en las clases populares. Gente como Antonio Muñoz Molina, por ejemplo, de padres, pues podría decir que casi analfabetos. Pudo estudiar gracias a las becas y ya se estaba democratizando, no democratizando en la mente de la gente, el que la gente podía acceder a los estudios, ¿no? Aunque todavía tiraban mucho los oficios y las carreras de los padres, yo creo que hasta esa generación es que lo que se hacía era estudiar, o sea, lo que se hacía era seguir la profesión que había tenido tu padre, que era donde uno podía colocarse, ¿no? Y yo creo que mi generación, la de Antonio, que es unos años mayor y tal, ya es como que se dio el salto a que tú elegías de alguna manera tu destino. Seguías tus anhelos, tu destino y rompías con la inercia de los oficios de los padres o con lo que los padres consideraban un oficio para que te ganaras la vida, ¿no? Pero no solamente fue educacional, casi cultural, que yo creo que y sobre todo para las mujeres, que fue a los últimos de los que nacieron a los últimos de los 50, los que rompieron, los que pudieron romper también por una mejora económica del país con lo que habían sido sus padres, ¿no? Sí, fue una etapa de lo que llamaron la revolución cuantitativa de la educación, ¿no? Primero con la Ley General de Educación, con la Ley Villar-Palasí, que realmente pues prácticamente se produjo un salto tal que, bueno, pues algunos han llamado que pasamos de la escuela selectiva a la escuela masa, ¿no? Que estaba todo el mundo ya en la escuela y cada vez más gente y cada vez más tiempo, ¿no? Con lo que todo eso trajo, ¿no? O sea, sí. El éxito de que haya más gente en la escuela es también el principio del fin de la escuela de la Ilustración, porque claro, la gente tan diversa que hay que gestionar y con intereses tan diferentes, ¿no? Eso es un asunto. Y fíjate, yo recuerdo en la universidad, en el año 80, porque luego vino la revolución, en los años 80, si te acuerdas, todo el mundo iba a la universidad y también ocurría que mucha gente que no había podido ir a la universidad iba, porque entonces en los trabajos se primaban las segundas carreras, ¿no? Yo recuerdo en Lejón, en el año 86, en segundo carrera, yo tenía un grupo y había 480 personas en clase, en un aula que era 4 veces esto, entonces se fumaba, no veías ni quién estaba al final. Era una explosión entonces de interés por la universidad, cuando todavía ¿En qué año estás diciendo? En el 86. ¿No? Ahí por lo menos aquí, yo creo que en el conjunto de España, ese tiempo entre el 80 y el 90 es una gran explosión de la universidad que luego se va consolidando, ¿no? Fíjate que yo he visto a mi padre estudiar, que eso es algo, creo que es una experiencia extraordinaria, porque al no haber podido seguir en la escuela de niños, al haber estudiado luego, si se te daba bien el cálculo, pues algo de cálculo para tener un oficio, etcétera, de repente a lo mejor se prosperaba, pero se prosperaba sin estudios. Pero no se llegaba, pero se llegaba hasta un límite. Y el límite era de los que tenían carrera, y tú no tenías carrera, ¿no? Entonces, cuando yo iba a la escuela con 9 o 10 años, vi a mi padre estudiar una carrera. Entonces, era raro, porque era estar haciendo... ¿Qué edad tenía entonces tu padre? Pues tendría 40 y tantos años. Y entonces llegabas tú del colegio, hacía los deberes y estaba tu padre estudiando Derecho. En fin, yo no era tanto por... Ahora yo creo que lo que tú dices de la Universidad de la Experiencia, ahora tú puedes estudiar hasta cuando quieras porque quieres estudiar. Yo creo que había un momento entonces que era porque te faltaba y porque había un salto que no podías dar, porque había otros que se llamaban ingenieros y que te estaban ahí, ¿sabes? Eran los que mandaban, a lo mejor, no solamente en una empresa, sino los que mandaban en España. Entonces, pues...
Yo le veo, yo a eso le veo muchísimo mérito, ¿no? Al decir, tengo 4 hijos, llego a mi casa cansado y me pongo a estudiar una carrera y me presento a los exámenes y cuento las notas, aparte de alguna manera, como ves tú en esta Academia Errante, todo eran hombres, todo era hombres en todo, ¿no? Sí. Y ahora estoy segura de que las universidades de mayores las llenan las mujeres, ¿no? Pero sí, afirmo, las llenas no son mayoritarias, prácticamente 7 de cada 10. Claro, en el caso de mi padre era para prosperar, ¿no? Pero también había algo como de herir la soberbia masculina, el tener que presentar exámenes, el tener que competir en una clase, etcétera, que yo creo que es lo que pasa ahora, yo creo que generalmente las mujeres van a muchas, yo es que conozco madres de mis amigas, etcétera, que están estudiando, etcétera. Yo creo que tal vez porque esa soberbia es menor y porque no pasa nada por decir que no sabes lo que no sabes, ¿no? Sí, mira, precisamente había estado mirando estos días y es un ejemplo que en su momento trajimos a colación en alguna reunión en las aulas. Pueden ver ustedes, si quieren, un vídeo en YouTube de Jane Fonda, que está en esos sitios, que se llama LEP. Y entonces Jane Fonda, que por cierto en diciembre hace 80 años, y en ese vídeo parece que tiene 50, es una mujer espectacular, cómo se expresa, cómo se mueve, esa fuerza que tiene, ¿no? Ella cuenta ahí, habla del tercer acto de la vida, ¿no? Y de la revolución de la longevidad, ¿no? Entonces, cómo nuestro tiempo ha cambiado fundamentalmente en relación a ese factor, ¿no? Entonces ella explica cómo la vida era como un arco, tú nacías, tenías un momento central y a partir de ese momento ibas como decreciendo, decayendo, que entrabas como en la etapa de la decrepitud, ¿no? Entonces es una visión de la vida o es una visión de tu propia historia y de la edad como una patología, ¿no? Porque estás como condenado a abandonar la vida social, la vida laboral y te vas cayendo, ¿no? Y sin embargo, ahora, por las cantidad de mejoras, tanto sanitarias como otro tipos que tenemos, la vida y la edad se ha convertido en una oportunidad, ¿no? Se ha convertido en un potencial, ¿no? Y yo creo que las mujeres han leído mejor que los hombres eso. No sé qué te parece. Yo creo que sí. A mí no me gustan los discursos triunfales ni me atribuyo ningún mérito por ser de mi género. Son las cosas que ves cuando vas a cualquier sitio, bueno, en fin, habría que hacer un estudio del porcentaje que hay aquí esta tarde, pero es que ya el porcentaje me lo conozco. O sea, casi no tengo ni que mirar y además soy un poco miope, pero el porcentaje lo sé, ¿no? Sé lo que hay en los clubes de lectura, o sea, se habla de la Universidad de la Experiencia, entiendo que no solamente los estudios universitarios, sino todo aquel conocimiento al que uno puede acceder en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y lo cierto es que las universidades para mayores, los clubes de lectura, las visitas a museos, la vida al fin y al cabo de los barrios está, yo creo que protagonizada fundamentalmente por mujeres, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor cambia, no porque no creo que tenga por qué que cada uno esté marcado de esa manera por su género. Yo creo que tal vez cambia en un futuro cuando, ya digo, se pase un poco esa tendencia masculina a pensar que todo se sabe o que de todo ya se tiene una opinión. Es decir, que en ese aspecto pienso que las mujeres han sido educadas en una cierta humildad. Entonces, cuando tienes esa cierta humildad, no te importa estudiar para saber algo más, ¿no? Y las mujeres en ese aspecto estamos, pero en mi generación también, como te están colocando todo el rato como en un sitio más abajo, pues entonces no te importa, no tienes esa especie de vanidad para creer que lo sabes todo, ¿no? La otra noche estábamos cenando en Granada y Antonio había dado una charla, fuimos después a
los dos nos expresamos en artículos en El País, yo además en la radio, yo además me intereso especialmente por lo que pasa en mi país, por lo que ocurre, por tratar de entenderlo, etcétera, ¿no? Y en un momento dado, el hombre que había organizado aquello, un hombre excelente, de verdad. Estábamos 5 personas cenando, los 2 invitados éramos Antonio y yo, y entonces le preguntó a Antonio, Antonio, ¿cuál es tu opinión de lo que está ocurriendo en Cataluña? Entonces, hemos venido en el taxi hablando solo de esto. Pero no por entrar ya en esa materia. No vamos a hablar de eso. Vale. Pero te quiero decir que era como, es la voz autorizada y tú... Esta es la voz de la experiencia, como se decía antes en las casas de habla de un hombre, ¿no? Esta es la voz autorizada y al parecer tú pues no tienes ninguna opinión autorizada sobre esto, ¿no? Entonces, yo me quedé, o sea, es como, claro, cuando llevas tanto tiempo en pareja, el uno sabe lo que piensa el otro, la cuestión es telepática, ¿no? Y entonces salimos de allí y vamos andando hacia el hotel. Y dijo Antonio, mi generación es ya imposible, ya, o sea, ya está perdida, no va a mejorar, ¿no? Y yo le digo, ¿por qué? Porque yo no había querido decir nada, porque es verdad que las mujeres a veces nos retraemos por no decir, no voy a estar aquí molestándome tantas veces, esa cosa de no estar cabreado tantas veces, ¿no? Pero claro, lo había sentido y me había dolido, ¿no? Y yo dije... Ay, hay un poco de eso, o sea, hay algo de eso todavía, ¿no? Yo creo que no es solo eso, hay más de eso, o sea, hay más cosas, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque nosotros tenemos, por ejemplo, en Bilbao, en las aulas de la experiencia, un coro. Y entonces es un coro graciosísimo que además ahora se ha metido bueno, avanzo, luego lo explicaré en detalle. Hay 58 universidades de mayores en España. Hay más de 50.000 personas estudiando en este momento en las universidades de mayores. O sea que esto es un fenómeno que tiene realmente una importancia social enorme, ¿no? Y hay muchos coros ahora. Y hay muchos coros. Y entonces han hecho una asociación de coros y entonces van a... Fíjate que hasta tal punto que me ofrecieron, porque a mí yo fui niña de coro. ¿Ah, sí? Sí, y entonces me ofrecieron el otro día estar en un coro y pensé, me habrán visto mayor ya. No, pero hay coros de jóvenes también, no solo hay coros mayores. Era una broma. No te preocupes por eso. La cosa es que en el coro hay como 60 y pico mujeres y 7, 8 hombres, ¿no? Porque pues los hombres se retraen más, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que la primera vez que fueron a un festival de estos de coros de la experiencia, que es muy gracioso porque van de 5 o 6 de 8 sitios, tenían un viaje, lo recuerdo perfectamente, a Oviedo. Y bueno, pues nosotros les ayudábamos con el hotel y tal, ¿no? Entonces, mientras que a ellas les daba igual, iban a una habitación 3, 4 o tal, los tíos estaban ya hoy en una habitación individual, tal, o sea que hay una forma de ser, una forma de ubicarse, de colocarse, que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Que tiene que ver con... Pues, una falta de sentido del ridículo. Pues por ejemplo. O sea, yo creo que vosotros aquí pensáis que los hombres tenéis mucho sentido del ridículo, pero yo creo que es más transversal. Dices aquí. Sí, el País Vasco. Bueno. Pero yo creo que es algo que yo creo que es falta de flexibilidad, falta de pensar que te van a mirar mal porque hagas algo que no has hecho nunca, porque te expreses incluso con el cuerpo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo veo que las mujeres han acabado siendo más afortunadas en el sentido de que tienes esa flexibilidad. Quiere decir que tu cerebro es más flexible, que eso es algo importantísimo, es decir, que sigue teniendo la capacidad de enfrentarse a situaciones nuevas. Y creo que el músculo de la tolerancia lo trabajas más y eres más feliz, probablemente te relacionas con más gente, haces compañeras, colegas, compañeras de clase, de vida, de coro, de viajes a museos y tal, pero yo fíjate que creo que desde el mundo de la cultura, porque esto estamos hablando del mundo de la educación, desde el mundo de la cultura
se ha sido siempre muy condescendiente hacia esa parte de la educación, de ese tercer acto de la vida. Condescendiente en cuanto, y claro, no voy a citar ejemplos y tal, pero yo lo he vivido desde siempre, que era como el que los escritores les gustaba tener un público heterogéneo porque solo tenerlo de mujeres y de mujeres de cierta edad les parecía como que les faltaba algo. Todas esas cosas las hemos visto, las hemos observado, cuando en realidad el mundo de la cultura debería estar eternamente agradecido al que es su público más fiel, porque el público más fiel en la literatura, en los museos, en la música, el público más fiel es un público femenino y a partir de cierta edad. De todas maneras, por lo menos lo que yo he aprendido y lo que aprendo todos los días allí, porque hablo lógicamente con las personas que van, ¿no? Y me acuerdo que cuando fui me dijeron, toda la gente va básicamente, el 90% de la gente que va a las aulas de la experiencia va porque lo que tiene es un deseo de aprender más y tal, ¿no? Y a mí me llamaba la atención, porque en este momento tenemos el 53% de la gente que está matriculada este año es titulada superior. Luego, aprender más, bueno, eso puede ser que había otros factores, ¿no? Sí, claro. Y entonces, bueno, pues por mi profesión de sociólogo he indagado mucho, ¿no? Y la escala de motivaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate lo prácticas que son las mujeres. Muchas de ellas yo les decía, bueno, pero ¿por qué vienes? Y tal. Y decía, bueno, porque a mí me apetece salir y me apetece tal. Y a mí los niños a la mañana no me los colocan. Y entonces yo vengo aquí por la mañana y tengo una coartada para que no me coloquen los nietos y tengo mi tiempo y mi espacio y me relaciono, ¿no? Sin embargo, eso no es un argumento de los hombres. Los argumentos de los hombres son más, bueno, muy prevalentemente la soledad. Otra cuestión muy importante y que diferencia también en estas edades, todavía dejará de hacerlo, ¿no? Es que para los hombres la identidad del trabajo ha sido tremenda, o sea, que la gente realmente se ha pasado la vida trabajando, ¿no? Y entonces su estructura relacional estaba basada básicamente en el trabajo, y cuando eso no se acaba el trabajo, se acaba muchísimas cosas, ¿no? Y todavía hay todavía mujeres que vienen que no han accedido, o sea, han estado trabajando en casa, pero que no han ido al... O si han ido, lo han hecho de una manera diferente, por ejemplo, la gente que está en la enseñanza y tal, ¿no? O sea, que hay una estructura de motivaciones diferentes. Pero tú, por ejemplo, ¿piensas que un hombre que ha mandado o ha tenido un puesto de autoridad va a estudiar una...? Sí, nosotros tenemos un perfil básicamente... claro, lo que se enseña en estos centros es básicamente temas relacionados con la literatura, con el arte, con la historia, humanidades. Algo de ciencias sociales, pero humanidades. Y hay mucha gente que es ingenieros o economistas que ahora quieren estudiar la otra parte, o sea, del que asunto. sienten esa carencia, que sienten esa carencia y quieren acercarse a un mundo que por su trayectoria les ha quedado muy lejos, ¿no? Sí. Y entonces es un comportamiento diferente. Ya sé lo que dices. Yo me refería a un tipo de hombre que ha mandado mucho. Mucho. O sea, pues no lo veo yo. No lo ves, o sea, en un aula de la experiencia. No lo veo yo. O sea, tiene que ser un tipo de hombre especial. Yo sí que he conocido a alguno que de repente tenga intereses musicales y de repente diga voy a estudiar violín o voy a estudiar otro idioma, etcétera, ¿no? Pero en general, por así decirlo en general, creo que mayoritariamente creo que es el público cultural es femenino. Bueno, siempre el tema de las estadísticas, ¿no? Sí, y de las cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, nosotros hacemos todos los años exposiciones de pintura de la propia gente nuestra que pinta, ¿no? Y hay bastantes hombres que van a pintar y van a academias de pintura, ¿no? O en el grupo de teatro también hay bueno, algo más hombres que mujeres, pero luego actúan las mujeres y dirigen los hombres, eso es verdad. Pero te decía... Sí, no, es verdad, esos son hechos. Sí. Sí, son hechos. Sí. Te lo decía porque es verdad, es el tipo de hombre que... Sí, ahora estoy pensando, por ejemplo, en mi propio hermano, ¿no? Es el tipo de hombre que ha tenido un trabajo
a lo mejor de auditor en una gran empresa, etcétera, y de repente se le ha quedado una parte de su personalidad estancada y quiere ampliarla. Y a mí eso me parece emocionante, ¿no? Sí, otra de las cosas que también yo voy notando es que en una sociedad como esta, tan dura, ¿no? Tan dura para las personas, porque es muy individualista y realmente las aulas de la experiencia, esto o cualquier otra actividad, ¿no? Que concite personas que puedan verse y puedan estar, es lo que en nuestros ámbitos de socialidad, ¿no? La gente necesita estar en lugares que esté con otras personas. Y a partir de ahí emerge una inmensa, eso a mí me impresiona mucho, ¿no? Sí. La creatividad, el deseo, eso también es bastante generacional, ¿no? Yo creo que hay un paso que está dado. Yo creo que es un país con mucha sociabilidad. Eso realmente es algo que observas, sobre todo cuando has vivido un tiempo en el extranjero y ves cómo es tu país a través de los ojos de personas que no lo han visto nunca, porque para ti hay cosas que son absolutamente normales cuando vas por la calle, ¿no? A lo mejor tú te fijas más porque por tu labor de sociología, etcétera. No creas, no damos una, como sabes. Pero hay cosas que es verdad que te las tiene que contar otro, ¿no? Porque tú crees que existen en todo el mundo y no existen en todo el mundo, ¿no? Y por ejemplo, hay una cosa muy en la que yo reparé después de que me lo dijeran, y me lo dijeran muy a menudo, y es ese tercer acto de la vida que tú dices a nivel, yo creo que está teniendo un éxito ahora en las universidades, pero porque lo tiene en la calle. Es decir, porque somos un país extremadamente sociable, donde la gente, a pesar de la edad que tiene, digo a pesar porque en otros países no ocurre, sale, se ve, habla, se cuentan cosas, y creo que es una de las cosas más valiosas que tenemos. Parece normal, ¿verdad? Parece normal dar un paseo por Donosti o dar un paseo por Bilbao o por Madrid y ver reuniones de gente mayor en una cafetería, hablando, desayunando, pasando el rato, pasando la tarde, preguntándose por la familia, etcétera, ¿no? Pues no, es que es algo muy extraordinario y cuando vives fuera no lo ves. Y no, por supuesto, yo he vivido muchos años en un país que tiene algo de asocial, que es los Estados Unidos, ¿no? Y que estabas en Nueva York, ¿no? Estaba en Nueva York, pero claro, o sea, es que mucha de la gente mayor se va hacia sitios de gente mayor, se va hacia Florida, es decir, que no son exactamente residencias, pero son sitios donde estamos empujando a la gente mayor para que esté allí, porque parece que no puede estar donde está todo el mundo viviendo, ¿no? Claro, yo veo que con fortuna nosotros no hemos perdido ese estar entre todas las edades, ¿no? El que las ciudades sean tanto, y que además creo que es una defensa que hay que hacer y que hay que hacerla activamente, el que las ciudades sean un sitio de encuentro no solamente de la gente que está produciendo en el máximo momento de su producción, sino el de la gente que, como tú dices, o sea, empieza otro acto, pero empieza otro acto con muchas inquietudes y que tiene que dar rienda suelta a muchas de aquellas cosas que no pudieron hacer cuando tenían que trabajar o cuando tenían que criar hijos, ¿no? Sí, y yo creo que el contexto social tan individualista, que no solo viene marcado por evidencias de cómo ha evolucionado la sociedad, sino incluso por políticas, ¿no? Te quiero decir que al final hemos acostumbrado a nuestra sociedad que a partir de un momento las personas mejor que no estén en casa porque son un lío, las llevamos a una residencia, aprovechando que está aquí el diputado. El otro día, yo creo que me consta que es una reflexión que está dentro de la Diputación en este momento y en otros sitios, ¿no? El hecho de terminar con este exilio
y procurar políticas que pueda tener a la gente en casa, que no es más caro, no es un problema de dinero, es un problema de cultura colectiva, ¿no? Fíjate, mi hijo pequeño es médico y el otro día me contaba que les habían dado una charla sobre los sistemas comparados médicos. En Estocolmo, en este momento, el 42% de las personas viven solas. Solas. O sea, el gran modelo escandinavo, que es nuestra gran referencia del estado del bienestar y tal. Bueno, hasta el punto de que la gente se muere y se enteran la gente pues, a los 25 días, al mes. O sea, es un absoluto desastre desde el punto de vista... Yo creo que incluso en Nueva York es más todavía. Más alto, sí. Todavía más en Nueva York, ¿tú crees? Yo creo que sí. Es que lo leí hace poco el porcentaje, pero bueno, sirva mi experiencia para decir que ya viví en varias escaleras, en varias casas de vecinos en Nueva York y es increíble la cantidad de gente que vive sola y que es contrario al... Bueno, te he cortado, que estabas contando esto. Que creo que es contrario al sentir del ser humano. También es verdad que ahora vivimos muchos más años, ¿no? Y entonces es verdad que todos... cuidarnos los unos a los otros es una tarea difícil, a los abuelos y a los niños también. Es decir, que todos, con la vida que llevamos, es muy difícil que nos bastemos por nosotros mismos, ¿no? Para cuidar a aquellas personas más débiles o más vulnerables de nuestra familia y necesitamos ayuda, siempre necesitamos ayuda, ¿no? Pero también es verdad que yo sinceramente creo que eso del ser humano viviendo solo es algo completamente moderno y creo que creo que somos mucho más gregarios como para tener una vida solitaria. En ciudades tan absolutamente solitarias como es Nueva York, tú me hablabas de las ciudades... Sí, escandinavas, porque creo que es el modelo que está craquelando por allá. Pues que lo tenemos más cerca, pero en Nueva York yo creo que es una de las razones por las cuales, que claro, si tú estás escribiendo crónicas y vas por la calle, etcétera, digamos que es como un espectáculo a tu vista todo el tiempo. Pero realmente si te pones a pensar en la vida de aquellas personas que la gran parte de su vida la pasan solas, esa es la razón por la que ves a gente como tan fuera de onda, o sea, que en un principio podemos pensar que están un poco locos, luego simplemente pensamos que están muy solos y que las personas, cuando pasamos mucho tiempo solas y sin hablar, no sabemos ni cómo es el sonido de nuestra voz, ¿no? Déjame que saque a colación un tema que yo he discutido con varias personas y quiero oír tu opinión a este respecto, ¿no? Hay gente que dice que la universidad no es el lugar para estas experiencias. O sea, que el viejo debate de los apocalípticos integrados del siglo XX en Estados Unidos, de que el hacer este tipo de experiencias, las universidades de mayores lo único que hacen es vulgarizar la cultura, que no es esta nuestra misión, etcétera, ¿no? Yo estoy radicalmente en contra, ¿no? Si quieres, a lo mejor si tú estás a favor discutimos, no se trata tanto de eso, pero a mí me parece un disparate este tipo de argumento, pero este es un argumento bastante saliente en gente que entiende que el mundo universitario se debe dedicar a la gran cultura, ¿sabes? Y pierde de vista su carácter humanista. Claro. Bueno, es que me parece una barbaridad, pero además me parece incierto el que se vulgarice algo porque se llene o porque haya gente, pues no creo que se llene, pero hay una parte de gente que está estudiando algo que probablemente no le va a servir para producir otra cosa, porque si empezamos así, ya no solamente quitamos a la gente mayor, sino que empezamos a quitar carreras de humanidades, etcétera. O sea, por un lado hay gente que piensa que la universidad solo es para crear individuos que sean productivos. Ya eso no estoy... Ojalá, ¿no? Ya, pero que no estoy de acuerdo con si hiciera eso no estaría mal. No, pero que no estoy... porque la gente que suele decir eso es la gente que quiere arrumbar las humanidades al rincón, ¿no? Y luego, por un lado eso, y por otro lado,
pues que solamente deberían estar destinadas para jóvenes que se tienen que convertir en individuos productivos, ¿no? Pero yo creo que en realidad, mira, el otro día estuvimos en la radio, precisamente el jueves pasado, hablando con Guillermo Solana, que es el director del Museo Thyssen, ¿no? Que como hablábamos, estos museos en realidad están, el gran público de estos museos es prácticamente, un porcentaje importante son esos alumnos de los que tú hablas, ¿no? Para que los museos prosperaran en España han tenido que cambiar su mentalidad, porque parecía que estaban creados solamente para que fueran entendidos y eran sitios pues que eran caducos, rancios, viejos, no podía haber experiencias distintas porque parecía que eso desvirtuaba la alta cultura que encierra el museo. Pues bien, yo creo que afortunadamente se han dado cuenta de que eso es estéril. Y lo que me hace gracia es que además lo he leído en algunas columnas. Es que todos hablamos de que queremos que la gente lea, queremos que de repente salen los índices de poca lectura, español, bla, 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 ¿no? Sin embargo, cuando hay algo popular, también nos molesta. Es decir, que nos molesta el que de pronto haya un libro que se haya hecho… Bestseller, pero porque es vulgar ya, si es porque eso le hace vulgar, o por ejemplo, que haya esas colas que daban la vuelta al Museo del Prado para ver una exposición de Sorolla. Porque dice, entonces, ¿qué quieres? Sorolla, que es tan fácil, Primero, ¿verdad? Sorolla, que es tan fácil. Y luego, algo mal está haciendo el museo para vulgarizar de esta forma, quien dice Sorolla, que es verdad que es una persona en entredicho porque gusta a mucha gente, pero bueno, imagínate que no es Sorolla y que resulta que también estaba el Bosco y también había colas, ¿no? Entonces la gente esperaba pacientemente su cola, esperaba pacientemente su explicación, no eran tan listos como para pensar que lo sabían todo, sino que seguían yo qué sé, el recorrido por un guía, etcétera y tal. Entonces de repente lees que qué está ocurriendo, que los museos se están vulgarizando, etcétera y tal. Entonces yo creo que hay veces que la gente que se dedica a la cultura es complicada, o sea, también es como ni contigo ni sin ti. Por un lado quiero que me lea mucha gente, pero por otro lado quiero que ese público sea heterogéneo, por otra parte, cuando es una cosa muy popular pierde valor. Sinceramente no sé qué le puede quitar a la universidad el hecho de que haya gente que quiera seguir estudiando. Y no solamente no le quita cosas, sino yo creo que para el país en sí, para el país, es bueno que haya un ambiente en el que pues, los abuelos no estén necesariamente, por decir abuelos, los abuelos, las abuelas o las personas mayores estén necesariamente viendo la televisión, o sea, viendo programas malos de televisión, ¿no? Los podemos llevar a universidades que no se llamen universidades y tenerlos en centros que para separar a los que los que van a ser productivos de los que ya consideramos improductivos. Pero mira, para mí mi gran universidad fue la radio. Yo empecé a trabajar con 19 años en la radio, es decir, que todavía viví esa cosa de aprender. Estaba estudiando periodismo, pero todavía viví esa cosa de aprender un oficio. Que conocí en una boda a un señor que trabajaba en la radio y me pegué ahí a él. Y entonces había un taller en la radio, ahora se llaman máster, pero entonces era un taller de radio. Y entonces, pues, llevaron a gente de la universidad, porque no ibas a cobrar nada, a hacer 6 horas de la radio, de aquellas radios que aquí habría, que todavía que se llamaban radios del movimiento, Radio Centro, Radio Juventud, Radio… Y ahí empecé yo. La diferencia
en ese momento de la historia de España, 1981, era tan diferente, era tal la diferencia entre la gente muy joven que entrábamos ahí y la gente mayor que había hecho una radio franquista, porque, o sea, me acuerdo que en aquella radio estaba decorada con paneles de fotos de las demostraciones de los coros y danzas, o sea, del Día del Trabajo, Sí, aquellas 1 de demostraciones mayo. que había. Bueno, pues así estaba decorada la radio, era una radio, pues su propio aspecto era ya de un país que estaba declinando y había pues allí unas locutoras que hacían punto mientras hablaban por la radio y tal. Claro, allí entramos, irrumpimos, un montón de gente joven, ya empezó a ver melenas. Todo el mundo de los años 81 pues cambió absolutamente. Pues jamás agradeceré haber sido, tanto a mí misma, haber sido lo suficientemente abierta como para haber aprendido cosas de esas personas mayores que en principio a mí me parecían como rancios, de otra época, etcétera. Pero yo creo que si tú tienes la mente abierta, puedes aprender cosas. Yo me hice, por ejemplo, muy amiga y bajaba a tomar algo con él para los bares aquellos que hay por la calle Huertas, los que hayan estado en Madrid, es tan popular que... Entonces bajábamos a tomar algo, yo bajaba con un señor mayor, como muy delicado. Yo no sabía que era gay, porque ese concepto... No había entonces no había ese gays en aquellos años. Entonces, no había concepto. Claro, decías, bueno, pues a mí me parecía un señor delicado, solterón, todas esas cosas que te parecía cosas... pero claro, él habría llevado su vida oculta, etcétera. Hice mucha amistad con él, ¿no? Y este señor escribía, ¿sabes lo que escribía? Las cartas de Elena Francis, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues para mí fue, claro, fascinante. En realidad fue el primer guionista que conocí en mi vida. Todas aquellas cartas de mujeres que se habían quedado embarazadas y que no sé qué, se despedían. Se despide Acuario o una, yo qué sé, Aries, una desesperada o tal, ¿no? Y que entonces hacía recomendaciones morales. Todo eso lo escribía este señor y a mí me enseñó, No me extraña. me enseñó cosas porque probablemente, o sea, a él le parecía una tontería eso, se ganaba la vida con eso y me parecía una tontería, pero me enseñó otras muchas cosas. Y es que hay, por ejemplo, ahora hay un problema en el periodismo porque la universidad no solo está en la universidad. Ahora, por ejemplo, hay un problema de periodismo de falta de maestros, porque ¿qué es lo que está ocurriendo en los principales medios? Pues que a la gente se hace un ERE en la empresa, se echa a la gente mayor a su casa y tú puedes estudiar periodismo 50 veces en la universidad, pero el periodismo es un oficio. Y los oficios, si no trabajas, no se aprenden. Learning by doing, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿quién enseñaba los oficios? Pues el señor que te encontrabas, la señora que te encontrabas cuando llegabas a un lugar de trabajo que te corregía, y eso es lo que había en los periódicos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en los principales periódicos españoles? Que esa maestría de los mayores se está perdiendo. Están los que mandan, sí, pero luego estaban los redactores, los que tenían que enseñar al que acababa de llegar, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es algo bastante generalizado. Lo que sí, volviendo al tema que nos traía, lo que sí es evidente es que si a la gente le das espacios, la gente va y la gente disfruta y la gente tiene la oportunidad de vivir eso colectivamente, ¿no? Yo estuve, no sé si sabes que son los 20 años del Guggenheim en Bilbao, entonces ha habido una iniciativa de la Diputación de Vizcaya que ha mandado entradas a todos los vizcaínos para que vayan al Guggenheim durante un mes. Yo estuve el domingo por la mañana y era emocionante, estaba lleno de gente, iban en familias, era un plan colectivo. Y no es verdad que la gente no sepa y no aprecie y porque ahí no pasaba nada raro respecto a otro día del museo. Te quiero decir que la gente hablaba, comentaba, los comentarios no eran desatinados. Quiero decir que, y me parece realmente fascinante que en un lugar como Bilbao, imagínate hace 20, 30 años, pues un plan de domingo de las familias vizcaínas sea ir al museo, ¿no? Porque también es algo de amor hacia... O sea,
ahí se contienen muchas cosas hacia la cultura, pero también hacia tu propia ciudad, hacia el espectáculo de tu propia ciudad, ¿no? Los espacios, es crear los espacios para que la gente pueda verse, ¿no? Yo eso sí que lo he visto cambiar, y tú lo habréis visto cambiar en España, ¿no? Cómo la gente ha aprendido a adueñarse de los espacios, ¿no? En Madrid pasa mucho, pero a mí me chocaba mucho. Al principio de vivir en Nueva York había cosas que veía muy diferentes, esto que te decía de los museos, etcétera, la manera en que la gente usaba los espacios y la cultura, ¿no? Me parecía que era muy diferente a lo que yo veía en mi propio país, donde había un corsé muy grande para los espacios culturales. Parecía que todo tenía que ser muy formal y perder la formalidad por la cercanía está bien. Está bien. O sea, sí, es un intercambio bastante razonable y además es muy saludable, yo creo, ¿no? Claro, pero es igual que estamos hablando de personas mayores, pero también habría que hablar de los niños, ¿no? Hacer que para los niños sean espacios que son propios, que forman parte de tu ciudad y a los que ibas, ¿no? Porque fíjate, vamos, yo fui una vez al Museo del Prado y... Un gran día. Bueno, Elvira Lindo no está todos los días en San Sebastián, o sea que yo creo que deben aprovechar para hacer cuantas preguntas quieran formularle. ¿Sí? Te brindas, ¿no? Hombre, claro, Venga, claro. vamos a ello. Un momento, que hay un micrófono. Ahora, muy bien, gracias. Que yo, lo que pienso yo, no sé si es acertado o no, que yo para mí creo que sí, que las personas mayores lo que aportan es una riqueza impresionante, de lo cual tenemos que agradecer y aprender muchísimo, porque no tenemos la experiencia que tienen ellos. Y entonces es una riqueza increíble. Y poder tener cerca a personas mayores, eso me parece importantísimo. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo. Además hay una evidencia que yo creo, fíjese usted, que yo creo que te empiezas a dar cuenta, a partir de los 50 empiezas a entrar en esa masa de la edad madura que ya no sabes, ¿no? No sabes qué edad tiene la gente, ya no lo sabes calcular, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que uno mismo empieza a ver que en realidad la vida es muy corta y los años están muy cerca. Y entonces, para una persona joven, parte de su desconocimiento, y está bien en parte que tenga ese desconocimiento porque es temerario y está bien ser un poco temerario cuando se es joven, ¿no? Pero gran parte de su ignorancia es que no saben lo cerca que están los años de la vida. Entonces yo me acuerdo que en casa de mi abuelo, en el pueblo, había un cuadro que yo creo que habría en un montón de casas españolas, que era las edades de la vida. Yo creo que eso era un clásico. Entonces había una escalera, se veía al niño recién nacido, al niño con un aro, tal, hasta la edad madura, y ahí empezaba el declive, y en el centro de la escalera estaba el paraíso, ¿no? Entonces yo me acuerdo que lo mirábamos cuando éramos niños. ¿Dónde estamos? Ah, mira, yo estoy aquí, y fulanito está aquí, y el abuelo está aquí, etcétera, ¿no? Entonces todo lo veíamos muy lejano, y lo que hace cumplir años es que de pronto dices, ¿ya tengo esta edad? Sí. ¿No? Ya, y para mí hay una parte que me siento afortunada, porque siempre tuve amigos de muchas edades. Por eso decía que la suerte que tuve en trabajar en ciertos medios, o puede pasar en la universidad también, y es que te relacionas con gente de todas las edades, y eso me parece maravilloso en un momento en el que parece que la juventud es algo añadido, ¿no? Como una especie de cualidad añadida, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, que yo creo que llega una edad en la que te empiezas a relajar un poco y en la que celebras la amistad. Yo lo venía pensando desde el aeropuerto en estos días tan convulsos que vivimos y pensaba, ¿qué es lo que puedo celebrar, ¿no? Y una de las cosas que puedo celebrar es la amistad. La amistad es simplemente el hablar, el sentirte acompañado, el comprenderte, el tener una conexión intelectual, no sé si se puede decir intelectual, ¿no?
pero que todos tenemos a nuestro nivel o como sea. Todos, yo creo que a partir de cierta edad empezamos a disfrutar de todo eso. Cosas que tú dices, que tú puedes marcar en la universidad de mayores como carreras que ya no te van a servir para conseguir otra cosa. Eso también pasa con el puro disfrute de muchas cosas de la vida. Cosas que estás disfrutando solo para disfrutarlas. Bueno, el valor de cambio de la cultura no está mal, pero la cultura tiene sobre todo un enorme valor de uso, ¿no? Quiero decir que es un elemento que te sirve para mejorar, para entender las cosas, ¿no? En ese sentido, siempre hemos trabajado la gente que estamos en el mundo de las humanidades y de las ciencias sociales con unos niveles muy altos de intangibilidad, ¿no? Uno de los problemas que tenemos es que no nos creen, sobre todo porque dicen, pero ¿ustedes qué hacen? Si esto no sirve para nada, ¿no? Cuando sirve para muchísimas cosas, ¿no? Y sirve para, entre otras cosas, el bienestar de las personas, ¿no? Porque al final se manifiesta en este tipo de... Fíjate que el otro día estuve yo en un club de lectura mayoritariamente femenino, ¿no? Había un hombre al que todas las mujeres de vez en cuando miraban para que dijera algo, ¿no? Por darle una oportunidad, ¿no? Pero estábamos hablando de una... Yo fui a hablar de un libro de una autora nigeriana que es Chimamanda Ngozi Adichie, que escribió un pequeño libro que se llama ¿Por qué debemos todos ser feministas? Y ha escrito una serie de novelas que son muy interesantes sobre lo que ha sido ella, una mujer africana que ha estudiado y ha hecho una carrera en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, yo llegué de allí llegas a un club de lectura, todos ellos se conocen y tú estás allí, pues casi te sientes como un vendedor del libro, porque has ido a hablar de un libro y vas a decir, pues bueno, esto es lo bueno que tiene este libro, en este libro se entiende el conflicto racial en los Estados Unidos y tal, y de repente se empiezan a opinar y empiezan a decir, bueno, pero a mí literariamente no me ha convencido. Y yo dije, bueno, empezamos fuerte aquí, ¿no? O sea, y entonces no creo que te me convencieron, ¿no? Me convencieron ellas a mí de que el libro, que era muy importante sociológicamente, en realidad literariamente lo era menos. ¿Y por qué? Pues porque tenían ese desparpajo de la puesta en común, de hablar, cosa que a lo mejor en la vida, cuando no vas a una clase o tal, se te olvida un poco, ¿no? Pero esa especie de costumbre de reunirse y hablar de lo que piensas, de lo que opinas de las cosas, ¿no? Sí, hay una cuestión que yo creo que es muy importante y que cada vez cobra más valor en nuestras sociedades, ¿no? Nuestras sociedades solo han tenido en cuenta durante mucho tiempo el conocimiento experto y el conocimiento técnico, ¿no? Sí. Pero el conocimiento tácito, el que todo el mundo tiene una opinión de todo. Sí, claro. Y tiene una opinión, lo que pasa es que no tiene una formalización de esa opinión. Igual no sabe dar una clase sobre eso, pero ha pensado sobre eso. Sí. Y yo creo que en nuestras sociedades cada vez es más importante contar con el conocimiento tácito, ¿no? Sí. Quiero decir, por ponerte un ejemplo, si mañana deciden cambiar los trayectos de los autobuses de Donosti, habrá unos expertos que dirán, que tendrán una idea comparada de lo que pasa a otras ciudades, unos técnicos que tendrán la frecuencia de los trayectos, y a los que no les van a preguntar es a los conductores y las conductoras de autobuses. Pero esa gente sabe muchísimo, que eso es conocimiento tácito, ¿no? Y todo el mundo sabe en sus lugares, en sus empresas, en sus trabajos, ¿no? Y yo creo que una de las características del presente es que cada vez necesitamos más de ese tipo de conocimiento, ¿no? Para mejorar, para avanzar, para complementar, ¿no? ¿Más preguntas? Luis. Amén. Bueno, sí, en primer lugar agradeceros vuestras intervenciones que están siendo realmente muy interesantes, ¿no? Yo quisiera colocar precisamente, también tengo una cierta experiencia en los alumnos adultos y también en los adultos jóvenes, un poco el aprendizaje de toda la vida, el acudir por todas las razones que habéis mencionado, pasa también por una, curiosidad o la idea de una forma, diría yo, de confianza
también en el entorno donde eso se produce, una especie de legitimación del entorno, ¿no? Ya sea un club de lectura, ya sea un aula de la experiencia. Hoy en un mundo de desconfianzas, porque finalmente vivimos en unas desconfianzas, los jóvenes también, yo creo que han desarrollado una forma de desconfianza con ciertas instituciones culturales o instancias culturales y se nutren pues, de la red, por ejemplo, a lo mejor de lugares que son más populares, que tienen más entradas, pero y que habláis un poco de eso, bien de la legitimidad de las instancias de transmisión cultural y educativa y qué pasa con los jóvenes que sienten esa forma de recelo, de desconfianza o que confían a veces digamos, en fuentes que desde otra mirada serían un poquito dudosas. Yo creo que justo en estos tiempos es algo que nos debería preocupar muchísimo. Pero es verdad que tienen una desconfianza, tienen una confianza insensata en el correveidile, que muchas veces son las redes, y tienen una desconfianza a veces entendible hacia quien debe darles una información contrastada, ¿no? Esto, por ejemplo, es el gran tema del periodismo ahora mismo, o sea, de cómo las noticias falsas, fake news, etcétera, consiguen, sobre todo, llegar a gente joven y convencerla de ciertos asuntos y además con teorías conspirativas, yo creo que la victoria de Trump, por ejemplo, fue en parte un producto de eso, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante eso? Yo creo que aquello que se les ofrece tiene que ser de verdad importante. Es decir, que ¿qué es lo que ha pasado, por ejemplo, en los medios en los últimos 20 años? Han vivido una crisis, han vivido la crisis económica que todos hemos vivido, han vivido la crisis del papel, que es exclusivo de esos medios, han vivido la crisis del desbordamiento de Internet, al que yo creo que todavía están adaptándose, pero también han vivido una crisis profunda de abaratamiento de la propia profesión. Entonces, si tú lo que ofreces no es bueno, pues es evidente que estás arrojando a un público hacia la información que pilla de aquí y de allá, ¿no? O sea que está claro que los medios tienen que hacerse, la información tiene que hacerse importante de nuevo en la red. Es decir, que la red ha perdido veracidad, parece que las cosas que no están en papel y que no están... O sea, tú antes te creías lo que decían los libros, te creías lo que decían los diccionarios, las enciclopedias, los libros de expertos, etcétera, ¿no? Pero tampoco puede ser que nos vayamos a no hay por qué creerse todo lo que leíamos ahí, pero tampoco puede ser que nos vayamos a que haya cosas que pasen por verdad y que no lo sean, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra eso? Yo creo que es verdad que ahora mismo la información es el salvaje oeste, es muy difícil de controlar, va a ser muy difícil de controlar en un futuro, pero sí que es verdad que tenemos que volver a creer en las cosas ofreciendo información de calidad, información contrastada, académica, periodística, etcétera. Es decir, que la gente pueda distinguir aquello que es verdad de aquello que es un bulo, que no lo es, que es muy difícil, porque ahora mismo hasta los propios políticos, en los que se supone que tenemos que depositar nuestra confianza, viniendo de la ideología que sean, pero al menos que no se nutran o que no saquen ventaja valiéndose de lo que no es cierto, hasta los propios políticos se pasan el día abaratando su actividad todo el día en la red,
no ya colgando información, sino diciendo tonterías que yo creo que deseducan, crean una mala pedagogía, deseducan a una población de la que deberían ser un poco ejemplares, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que vamos a pasar épocas muy jodidas. O sea, estamos en una época así, y no solamente en España, porque me parece que mirar nuestro propio país es algo estrecho, es algo que está sucediendo en todas partes. Por un lado, estamos asistiendo a la democratización de las opiniones, y es verdad que todo el mundo tiene una opinión, pero es verdad que la opinión de la masa puede ser muy peligrosa y que puede mermar la libertad de expresión también. Entonces, yo creo que esto se va a tener que regular, no sé, y que probablemente nosotros no lo vamos a ver, pero no podemos volver de alguna manera a la Edad Media tampoco. Yo creo que tenemos yo planteo dos temas que me parece que están detrás de lo que tú dices. Uno es el tema del relato, de los relatos. Nosotros seguimos con los relatos, ¿no? Y ya no es un problema de los jóvenes. Acuérdate, estaba acordándome cuando estaba pensando en lo que decías de Woody Allen en Annie Hall, cuando ella le dice, ¿qué te pasa, cariño, que estás tan raro? Y él le dice, es que desde que Dios no existe y el marxismo ya no está de moda, yo no me encuentro nada bien, ¿no? Es decir, que se te han caído las cosmovisiones, las grandes referencias, lo que te daba cobijo, donde tú estabas segura o seguro, ¿no? Y esa es la sociedad del siglo XX, ¿eh? Y esos grandes relatos ya no sirven para dar cobijo a las personas, porque no funcionan. Y nosotros, o muchas personas, no hemos entendido eso, ¿eh? Eso es, bueno, pedantemente, eso es la posmodernidad al final, es la emergencia de los individuos, de las personas, con sus historias, con sus problemas, y fuera de esos marcos, ¿no? Y tenemos que construir nuevos relatos, eso es una cuestión que yo creo que es importante. Pero no los vamos a construir solo nosotros, tenemos que construirlos con la gente joven, como se hizo siempre, por cierto, ¿eh? Pero ahí viene el segundo problema, y yo ahí soy absolutamente pesimista. Yo creo que los nativos, los que no somos nativos digitales, en un plazo de 10, 15 años, y yo me dedico a analizar la sociedad, no vamos a entenderla de ninguna manera, porque no tenemos la capacidad de saber cómo funcionan las estructuras de sentido de la gente joven. Las estructuras de sentido de la gente joven funcionan de una forma que está mediada por instrumentos que nosotros no hemos conocido, porque antes jugábamos todos en el mismo terreno, pero ahora no. Y esto es absolutamente letal. Fíjate, tiene que ver con montones de cosas que la gente dice y no sabe por qué las dice, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se estrenó Harry Potter en Londres, hicieron una experiencia que es fascinante. En un cine llevaron a jóvenes, chicos y chicas, que habían leído la novela. Y en el otro llevaron a chicos y chicas que no habían leído la novela. Al salir del cine les preguntaron qué les había parecido. En el cine donde habían leído la novela, el desacuerdo con lo que la película, los personajes, lo que presentaban, era prácticamente 9 de cada 10. Habían formado un criterio propio, habían ideado, habían pensado en qué era eso, ¿no? Sin embargo, en donde no habían leído la novela, compraban fácilmente porque no tenían un criterio previo, ¿no? Eso forma parte de nuestro tiempo, ¿no? Donde la lectura, la ideación, los relatos nos daban discurso, ¿no? Yo creo que ahora tenemos un problema de no discurso, o de un discurso que no comprendemos. Y a mí me parece una cuestión, de verdad lo digo, en la educación y en la vida, que es importantísima, porque gente que se relaciona fundamentalmente con mecanismos telemáticos de una manera sistemática, que lo ha hecho siempre, para mí, o sea, yo lo puedo intelectualmente llegar a captar, pero yo no comprendo cómo funcionan esas cabezas. Yo creo que son medios con una fuerza de influencia masiva, claro, incontrolables, pero bueno, incontrolables, pero controlables por algunas personas, ¿no? Hablaba antes de lo de Trump porque ha sido como el gran ejemplo, o sea, incluso sus asesores han sido creadores de algunos de esos medios de noticias falsas, ¿no? El problema además
es que esas noticias falsas lo que hacen es desviar la atención de las noticias verdaderas, ¿no? Es decir, que tú puedes alimentar la mente de la gente con la idea de que Hillary Clinton abusaba de niños en una hamburguesería de Washington, que fue uno de los bulos que hubo, y de hecho fueron allí, se acercaron y no sé si atacaron o rompieron los cristales de esa hamburguesería, etcétera, ¿no? El problema es que, en fin, había muchas razones para criticar a Hillary Clinton, o sea, pero no eran las de la hamburguesería precisamente. Eso era como desviar y crear y convertirla en un personaje diabólico, cuando había cuestiones de tipo social, económico, etcétera, pero es curioso que esas no interesaran, que interesaran las que tienen que ver más con el pensamiento mágico, con el convertirla en una bruja, en una mujer malvada, en una mujer que está detrás de conspiraciones, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que en el fondo hay una exclusión social en el mundo occidental cada vez más grande por las diferencias económicas, pero además a esa exclusión social contribuyen muchos medios, ¿no? Es como decir, a vosotros os vamos a dar información basura, que es de la que os vais a alimentar para votar a quien yo quiero, porque lo que vamos a hacer es desacreditar absolutamente a las personas, pero desacreditar de una forma personal, burda, etcétera. Desde luego, en Estados Unidos les ha funcionado y da la impresión de que los hechos en sí, la realidad no importa. Lo que importa es cómo tú la cuentes y cómo influyes y contagies a la población. Yo creo que eso lleva a una clase excluida inoperante que es como que lanza su ira contra quien no tiene que lanzarla, defiende a quien no tiene que defender, vota en sentido contrario a sus propios intereses, es decir, que creo que está relacionado, que está manejado con una cierta política. A mí me asustó mucho verlo en los Estados Unidos y veo pues cómo funciona aquí en el día a día. Y luego también ocurre que las personas que tenemos que enfrentar, no sé si decías tú de no entender, ¿no? Las personas que tenemos que nos dedicamos a opinar, porque publicamos en un sitio, en otro, y tenemos que dar nuestra opinión, también es muy alarmante que te sientas coaccionado por una masa que no ves, pero que presientes, y que presientes que si tu opinión en algún momento es de ser disidente con respecto a lo que piensa una masa, tengas miedo. Y entonces lo que hagas es moderar tu opinión, contarlo con tantos matices que ya pierde la fuerza, pierde de verdad lo que tú piensas de las cosas, ¿no? Entonces creo que eso está produciendo que hablen las personas que hacen más ruido, que hablen las personas que gritan o que insultan, y las personas moderadas que nos hemos educado en la idea de que eres responsable de lo que dices, pues muchas veces nos retraigamos. Sí, es la idea esta de la sociedad intrascendente, ¿no? O sea, que tratamos de analizar con categorías analíticas y serias una sociedad que es tan intrascendente, claro, o vive de una manera tan intrascendente. ¿Más preguntas, por favor? Yo quería comentar, esto que están diciendo, también se ha podido producir una infantilización de la sociedad. Una infantilización de la sociedad, el esfuerzo, el perder un poco el estilo, el esfuerzo crítico, porque parece que nos están tratando como sujetos pasivos, ¿no? Las redes sociales, todo esto, también creo que culpa de eso, que hay una infantilización, que no queremos nosotros también ser más activos a la hora de ser críticos con la información que recibimos. Bueno, pero con una ilusión de que estás participando, porque yo creo que lo que dan las redes, yo veo amigos míos y a gente pelearse, y incluso hay veces que me dan ganas de intervenir, es decir, con amigos que la gente pone
hace una afirmación en la red, entra la gente a discutirlo, etcétera, hasta que digo, ¿pero por qué me voy a enredar en esto? Si es estéril, ¿no? Pero yo creo que las redes están dando una ilusión a la gente de que puede participar en el destino de su país. Y esta ilusión, pues yo creo que no es... En el fondo, yo creo que lo presencial nunca podrá sustituir a lo virtual. Es más, creo que enfadarse por la red ahora es una cosa común y creo que es más difícil cuando tienes a la persona delante. Creo que es más difícil dar ese paso de ser agresivo o de ser faltón. Igual es fácil enfadarse, pero más fácil seguir enfadado permanentemente con la persona delante. Yo creo que es tan raro porque creas amistades que no lo son, no te conoces verdaderamente y de repente se crean unas confianzas. Yo me pasaba mucho cuando estaba en los Estados Unidos, o sea, claro, me fui en 2004 y es cuando todo esto empezó, las redes, los blogs, todo eso, ¿no? Y claro, yo con el espacio horario intervenía a lo mejor en algún foro, pero para mí era de día. Y para la gente que estaba interviniendo desde aquí era de noche. Y la gente de noche se vuelve muy loca. Ustedes, o sea, los pensamientos negros, ustedes lo saben, en el mundo real, o sea, los malos pensamientos de obsesiones, etcétera, son muy nocturnos. Eso nos decían de pequeños, ¿no? No, pero no me refiero a los malos pensamientos sexuales, me refiero a los pensamientos negros, ¿no? A pensar estos pensamientos de los que no puedes salir, que son muy pesimistas, etcétera. Pero bueno, en cuanto a lo sexual, te diré, la gente también pierde, o sea, que por la noche en tu casa, estás en tu casa protegido, te has tomado 2 copas y yo he visto cada cosa por la red que he dicho... Es por las copas, no es por la noche. No, hay algo en la noche que es mágico y misterioso y que yo creo que se pierde un poco. Dices, oye, es que se va a hacer de día y tienes que defender lo que has dicho, ¿no? Entonces, yo creo que es mejor escribir. Lo dicen los psiquiatras para coger el sueño, pero en el fondo yo creo que... Mira, Donald Trump, por ejemplo, tuitea por la noche. Eso es un problema. Es malo para el mundo, es malo para el mundo. Es malo para el mundo. Entonces yo creo que hay que ponerse de verdad unos horarios para la vida virtual. Una última pregunta. ¿Hay una última pregunta? ¿No hay más preguntas? Itxaron segundu bat, eramango dizute mikrofona. Que yo creo que es importantísimo, quitando aparatitos y todo lo demás, todo eso que existe, el verte con las personas cara a cara y explicarte, y que te expliquen y que te lleven la contraria, y tú defenderte, si tienes una razón para defenderte y no estás de acuerdo con lo que la otra persona está exponiendo. Porque eso creo que es importantísimo, porque de esa forma todos crecemos. Y si no, es una contaminación horrible. Horrible. Y me parece muy triste que la gente joven que tiene que crecer y se tiene que hacer y tiene que ofrecer cosas importantes, esté tan contaminada. Me parece muy serio. Bueno, yo estoy muy de acuerdo. Es verdad que este discurso, que su discurso, yo estoy convencida de que es así. Durante mucho tiempo, como las pantallas eran el nuevo invento, parece que hay que ser un poco papanatas con todo lo que sean nuevos inventos y nuevas olas, ¿no? Y realmente es verdad que tenemos que amoldar nuestras vidas a los nuevos artilugios, pero también es verdad que no podemos ser esclavos de ellos, ¿no? Y hay una cierta esclavitud. Ahora, yo creo que en el mundo de la política y la información es excesivo, ¿no? Y es verdad que en muchos medios te piden que tengas un buen perfil digital
escribir o para hablar, etcétera, ¿no? Yo creo que hay algún valiente, por ejemplo, la persona con la que colabora, Carles Francino, en la SER, que dijo que no tenía ganas de entrar en Twitter, ¿no? Me pareció muy sabio porque en el fondo no vuelve a casa y sigue contaminándose con la repercusión que han tenido sus palabras, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los más vulnerables, que son los niños, los que tienen una mente más vulnerable, pues vamos a ver psicológicamente los efectos de esa contaminación permanente que usted De todas dice. maneras, a mí sí me gustaría decir, antes de terminar, ¿no?, que, por lo menos mi experiencia, al final los jóvenes son sus hijos, son sus nietos. Los jóvenes son una gente estupenda. Nosotros trabajamos con gente joven en la universidad. Son fantásticos. Y hay cuestiones que son de tu tiempo, ¿no? Y entonces este monstruo de la red, esta pérdida de referencias, pues les ha tocado, ¿no? Pero yo creo que tenemos una gente buena y con una gente con capacidad y con capacidad de absorber valores, y que esa es una pelea que podemos ganar, ¿no? Si la falta de concentración la tenemos Por todos, eso, ¿eh? O sí. sea que yo también me pasa. Muchísimas gracias, Elvira. Ha sido un placer Nada, a este vosotros. diálogo. Y ya sabes que una vez de venir una vez ya puedes repetir que ya te... Sin ningún problema. ¿Eh? Encantada de haber estado aquí Luisa esta tarde. Echenique, cuando quieras tienes la palabra. ¿Te doy un micrófono? Sí, toma. Ah. Agradecerles desde luego que hayan venido tan numerosos y numerosas. Gracias, Elvira y Alfonso. Recordarles que mañana serán la segunda jornada. Tenemos también tres invitados estupendos. El escritor Javier Cercas y la escritora franco-iraní Delphine Minuí, que serán moderados por la profesora de la Universidad de Deusto, Pilar Rodríguez, en un encuentro que hemos llamado Palabras para entenderse, la literatura en un mundo de tensiones. Y también recordarles, el viernes tendremos otra jornada que les anunciaremos debidamente mañana, pero que el sábado por la mañana, a partir de las 11, vamos a hacer una lectura abierta de uno de los miembros, de una de las obras más importantes, que es Tiempo de silencio, de uno de los miembros más destacados de la Academia Errante, que fue Luis Martín Santos. Están ustedes invitados a leer. Para la ocasión hemos traducido además la primera parte de Tiempo de silencio al euskera. Es la primera traducción de Martín Santos que se hace. O sea que si quieren ustedes venir a leer un pequeño fragmento, tanto en euskera o en castellano, tendremos pues mucho gusto en acogerles. Gracias.